Primero que todo, bueno, yo pertenezco actualmente al grupo Soprema, Soprema Chile. Obviamente, Soprema es una empresa con más de 100 años que tiene diversos elementos de impermeabilización, diversos productos de impermeabilización, líquidos, bituminosos, epóxicos. Y la idea es poder ver cómo trabajar la junta de dilatación con estos sistemas. Segundo que... Ya. Finalmente, es ideal poder conversar un poco lo que es la junta de dilatación, lo básico. Una junta de dilatación es el movimiento estructural de dilatación y contracción que se genera en las edificaciones. De acuerdo al tamaño, longitud de la estructura, debe generar estanqueidad, debe ser impermeable, debe tener una resistencia mecánica y debe ser libre de mantenimiento. Las consideraciones de diseño deben ser fundamentalmente los cambios de dirección en las vigas o en las losas en la edificación. Por ejemplo, en este edificio que hace un giro de su sentido, viene en un sentido y hace un giro en 90 grados en horizontal. También cuando se cambia el tipo de losa, cuando vemos una losa de concreto que está colindando con una losa colaborante, al ser dos tipos de materialidades, deben estar divididas, separadas y tener una resonancia distinta. Por lo tanto, hay un espacio al medio que deben permitirse, que es lo que llamamos junta de dilatación. Como lo mencionaba previamente, las juntas están de acuerdo a la forma del edificio. Un edificio en forma de H, en forma de L, en forma de U. En estos cambios de dirección siempre va a haber una junta de dilatación. Las longitudes por encima de 60 metros, cuando hay una unión entre una edificación nueva y una antigua, como podría ser, por ejemplo, perdón, la falta de verticalidad en la línea, pero podría ser este elemento, ¿cierto? Al ser dos tipos de edificios, dos tipos de estructuras, hay que dilatarlos y hay que diferenciarlos. Obviamente, cuando hay requerimientos de aislación de vibración, lo que comúnmente conocemos como disipadores sísmicos. También las edificaciones que experimentan movimientos extremos como resultado de otro tipo de efectos, llámese sismos, terremotos, vientos, movimientos térmicos extremos en edificaciones de congelados. A nivel sísmico, sabemos perfectamente que Chile es un país que tiene una alta carga sísmica y por lo tal los movimientos sísmicos están permanentemente en el cálculo estructural de las edificaciones y por lo mismo debe y está considerado dentro de la norma chilena desde el punto de vista del cálculo estructural. Los movimientos tridimensionales son fundamentales en este aspecto. Cualquier sismo va a hacer que la edificación se mueva en este eje triaxial, es decir, vamos a tener movimientos longitudinales, transversales, verticales y también diagonales, ¿ya? Y esto es muy importante para poder tener en consideración lo que vamos a hacer en términos de diseño estructural y en términos de diseño de la junta de dilatación para poder proteger esta horadación, este espacio que existe entre las dos estructuras. ¿Por qué? Porque vamos a tener movimientos que van a ir en el sentido horizontal de contracción, dilatación, en el sentido vertical, ¿cierto? Pero el fundamental y más importante es el movimiento de corte o cizalladura que se genera entre las dos edificaciones. Y es este movimiento el que más genera daños en las soluciones intermedias o soluciones de juntas de dilatación que se realizan en el mercado. Esto está considerado en la norma chilena, en la 433, en el punto 5.1, que menciona las separaciones entre edificios o cuerpos de edificios y nos da luces muy importantes de cuánto debe ser este espacio. Y por lo tanto, el calculista, el ingeniero estructural, cuando calcula la dimensión que debe haber entre el movimiento de las dos estructuras para que la resonancia no exige al nivel de poder llegar a la fractura o a la falla, nos indica a grosso modo, porque obviamente la norma sísmica tiene muchos más elementos, pero a grosso modo indica que el espacio de la junta debe ser el doble del movimiento. Por lo tanto, si yo tengo una junta estructural, una junta de dilatación de 5 centímetros, tengo claro que el movimiento de la edificación va a ser 2,5 centímetros. Por lo tanto, el producto, el elemento que yo utilice en este espacio debe
poder ser capaz de solventar un movimiento de 2,5 centímetros en todos los sentidos, ¿ya? Asumiendo esta triaxialidad. Si supera este movimiento, ya el problema no va a ser de la junta de dilatación, va a ser un problema estructural mucho más grave y obviamente las consideraciones son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque al tener 2,5 en los dos sentidos, se van a topar al 5, ¿ya? Por ende, si hay un movimiento mayor, vamos a tener un problema mayúsculo. Entonces, lo que debemos solventar es básicamente el movimiento de la estructura. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la junta de dilatación versus la impermeabilización? Que efectivamente debe ser capaz de solventar esos movimientos en los tres sentidos, ¿ya? En cualquiera de las consideraciones que tengamos, en cualquier configuración que sea necesaria. En estas imágenes podemos ver algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y la impermeabilización es fundamental que pueda trabajar en conjunto. Si es una impermeabilización bituminosa, si es una impermeabilización líquida, si es un TPO, si es una membrana autoadhesible o autoherida, debe conversar con estos productos y poder trabajar en conjunto con ellos para que no sea un elemento más, sino un elemento dentro de, que se, digámoslo, se mimetice dentro de la impermeabilización y que no sea un elemento introducido adicional que irrumpa la impermeabilización, ¿ya? Normalmente conocemos soluciones hechas de hojalatería, espumas comprimibles, celda abierta o celda cerrada, omegas hechas con membrana fáltica, geotextiles con SBS más una membrana líquida, juntas metálicas y extruidas, santopreno y otro tipo de productos, que son muy comunes, son bastante difundidas y todas tienen su funcionalidad, todas tienen una aplicabilidad, pero no todas funcionan para lo mismo y lamentablemente no todas pueden solventar los movimientos triaxiales. Esto lleva fundamentalmente a daños estructurales que son muy comunes cuando no tenemos una capacidad de trabajar correctamente esta junta de datación en términos de impermeabilización, ¿ya? Por lo que yo mencionaba recientemente, punto uno, la junta de dilatación es un elemento estructural que va por toda la edificación. Es decir, cuando yo dilato y veo una junta de dilatación en superficie o sobre fachada, esta junta de dilatación también está bajo cota cero. Partió bajo cota cero y va a terminar en la cubierta de la edificación. Y ahí es cuando nos encontramos nosotros con este tipo de problemas y problemáticas bajo cota cero, ¿ya? Cuando no se tuvo la precaución de impermeabilizar contra el terreno desde la fundación, tenemos todo este tipo de inconvenientes, ¿ya? Que finalmente lo que ocasionan es que tengamos un problema grave dentro de la estructura. Muchas veces nos han llamado para dar solución a este tipo de inconvenientes desde el interior del edificio, es decir, trabajando con presión negativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo pongo algún elemento en contra de, el hormigón, en este caso, desde el interior de la edificación, es muy probable que yo tape esta zona, pero finalmente el agua va a buscar su camino y puede que no salga acá, pero sí salga por acá. Entonces, tapar el problema desde dentro nunca ha sido una solución. Y esto lo hemos visto en muchísimos casos, con muchos de los ponentes que están aquí, que ya nos han dado unas cápsulas muy interesantes. Y sabemos que si la masa del hormigón no está trabajada, si no hay una impermeabilización exterior, si hay napa eh, que esté presente, que en muchos casos es muy agresiva, obviamente estas soluciones van a ser básicamente soluciones parche. ¿Por qué? Porque terminamos aplicando este tipo de remedios que se ven acá. Que eso es fundamentalmente poner una canaleta dentro o debajo de la junta de dilatación para poder nada más que dirigir esta cantidad de agua hacia un despiche. Y el despiche es básicamente una llave de agua para poder evacuarla. Y esto es un gran problema, porque lo que yo estoy haciendo es simplemente captar el agua, dirigirlo hacia otro punto,
pero no estoy solucionando el problema estructural. Esto es un edificio aquí en Chile, aquí en Santiago, en Avenida Kennedy, un edificio de un alto estándar, de un bastante buen estándar. Y ustedes pueden observar cómo la enfierradura ya está expuesta, ¿ya? Entonces tenemos un problema no menor. Tenemos un problema ya estructural donde hay que entrar a reparar la estructura. Esto ya dejó de ser un tema de filtración y ya tiene un carácter mucho más complicado y mucho más complejo. Y esto lo podemos ver desde arriba, básicamente en cambios de dirección, en reparaciones, los daños interiores en edificaciones, en las filtraciones que ocurren. Y aquí está claramente identificado como en una junta de dilatación, disculpen, en una junta de dilatación que separa este movimiento de este otro estructura, al final lo que están haciendo es taparlo con un elemento plástico. En este caso, igualmente, las reparaciones, como ustedes pueden observar, son infinitas. Esto es un tema de no terminar de reparar eternamente este tipo de problemáticas. Y al interior esto es lo más común. ¿Por qué? Porque esta filtración va a bajar el agua y simplemente va a comenzar a dañar todo lo que está al interior. Y en este caso, al ser un museo, obviamente lo que está internamente tiene un valor que es prácticamente incalculable. Lo otro es que las juntas de datación rara vez son rectas, porque hay distintas estructuras, hay distintos requerimientos, hay distintas necesidades. Y como ustedes pueden observar, en este punto la junta de datación tiene un quiebre y tiene un giro. Entonces, ¿qué ocurre en estos puntos singulares donde hay un cambio de dirección de la junta de dilatación, pero la junta de dilatación se sigue moviendo, se sigue eh, dilatando y contrayendo? En estos puntos, la mayoría de los sistemas lamentablemente tienen un fallo, porque la mayoría de los sistemas vienen en una dimensión específica, 3 6 metros de longitud, o un rollo que hay que después trabajarlo, y lo que hacen es instalarlo, cortar y luego con otra tira, luego cortar y luego continuar en el ascendente. Y eso implica que vamos a tener uniones, fijaciones en estos puntos singulares, ¿ya? Por ende, vamos a tener la problemática de que en esos puntos siempre va a haber filtración. Lo otro son estos elementos embutidos dentro de la horadación de la junta de dilatación, ya que la cabeza de losa, ¿cierto? Debo tenerla perfectamente em, recta para poder instalar el producto, para que el epóxico con el cual se instala no tenga ningún tipo de problema. Y esto en obra es prácticamente. Yo no lo he visto nunca. Creo que una vez he visto que el hombro de la losa esté en perfectas condiciones, el hombro de la viga está en perfectas condiciones. Esto lleva a que tengamos la necesidad de reparar esta zona con algún mortero, con algún grout, con algún producto que viene posterior a la fundición de la losa, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hay movimientos, simplemente se sale. Nosotros estamos acostumbrados en Chile a movimientos sísmicos de 6,5, de 5,4, pero se nos olvida que cada cierto tiempo tenemos un 8,8, como fue en 2010, como fue en los 80, como fue en el 60, que es el terremoto más grande registrado a nivel mundial. Este tipo de movimientos lamentablemente van a finiquitar cualquier tipo de sistema que esté en este sentido. Para eso, obviamente, como Grupo Suprema se ha trabajado dentro de todas las soluciones y la idea es poder brindar algún tipo de producto que trabaje en conjunto con. Y por eso existe la Sopra Joint, que es una junta, que es un EPDM, que funciona muy bien, que es este tipo de elementos, que tienen un 700% de elongación, ¿ya? Por lo cual va a poder solventar los movimientos triaxiales en los tres ejes.
Y hay una forma de trabajarlo que es una termofusión, con la cual se generan todas las condiciones que están en terreno, que son este tipo de elementos, ¿ya? Son todos los elementos que están dándose en las condiciones de la edificación. Y obviamente hay distintas formas de aplicarlo. Podemos ver aquí cómo estos elementos, a través de estas máquinas que se llaman vulcanizadoras, se hace la termofusión de los productos y vamos desarrollando las singularidades que el edificio necesita. Esquinas interiores, esquinas exteriores, juntas triaxiales, una unión en T, una unión en cruz, cambios de direccionalidad a 90, 45, 56 grados, 48 grados. Aquí tenemos una facilidad de poder trabajar sin ningún tipo de inconveniente y obviamente piezas de terminación cuando efectivamente la junta de dilatación tiene un término y debo darle una estanqueidad al elemento. Y aquí vemos que hay una diferente variedad de productos que pueden absorber desde 55 milímetros hasta 260 milímetros de acción. Eso quiere decir que si tengo una junta de 260 milímetros, voy a poder trabajar con juntas de dilatación de 26 centímetros y un poco más. ¿Ya? Esto es una junta de dilatación completamente continua, estanca, que facilita el drenaje porque es plana. Se detalla la medida de la condición de la obra. Está para dilataciones, como les mencionaba, de hasta 25 centímetros. Soporta tráfico peatonal, es totalmente libre de mantenimiento. Buscamos fundamentalmente que se desarrolle en taller. Para eso se hace una ingeniería de detalles, una revisión en terreno, se fabrica en taller, pero si no fuera posible, se puede llevar al terreno esta vulcanizadora y hacer en terreno la solución. Esto es un producto que es compatible con membranas bituminosas porque este elemento viene con un manto que es un fleece, lanilla que es ignífuga, que es un poliacrilonitrilo oxidado. Y es un elemento bastante común que ustedes lo han visto en muchos lugares, como los vehículos, los aviones, y es un producto que soporta por encima de 600 grados centígrados, por lo tal, es perfectamente compatible con el soplete cuando se aplica la membrana bituminosa. ¿Ya? Esto es un elemento bien importante, porque no lo va a derretir, no lo va a malograr y se utiliza siempre sopleteando directamente hacia la membrana e instalándolo, bien sea monocapa o bicapa, no hay ningún tipo de inconveniente en este aspecto, ¿ya? También podemos trabajar con membranas autónomas adheridas, con TPOs, con PVCs, no hay ningún inconveniente. Perdón, me pasé esta. Es compatible también con membranas líquidas como epóxicas, poliuretanos líquidos, poliureas, metacrilatos, bitúmenes líquidos, no hay ningún tipo de inconveniente. Se puede trabajar también con TPOs, PVCs. Y esto lo que hace es darle solución al movimiento de la junta, porque va a tener una capacidad de moverse en todos los sentidos. ¿Ya? Y estos son algunos ejemplos de proyectos que se han sido instalados con este producto, tanto en Chile como en el exterior. Y estas son las facilidades que nos permiten dar este tipo de soluciones. Fundamentalmente, un cambio de direccionalidad en un producto que viene losa a losa y se convierte losa a muro. Entonces, en un giro a 90 grados, vas a cambiar de un producto que va totalmente en horizontal a un producto que se instala en L, con ningún tipo de inconveniente, dado que se hace una vulcanización ahí, una vulcanización allá, y el termofusionado permite que este producto no tenga ninguna problemática. Porque fundamentalmente la vulcanización, la termofusión, lo que va a permitir es que el producto tenga las mismas características de resistencia con respecto a su material original, que es un EPDM, ¿ok? Entonces, esto es un tema fundamental donde vemos que hay un cambio en tres ejes que nos permite darle soluciones al tema.
También hay otro tipo de productos de menor escala, de menor performance y para otras soluciones, como son el Alsan Flex Joint Geo, que es fundamentalmente para darle solución a juntas de construcción, de conexión, grietas o fisuras. Y esto es una banda de alta elasticidad que está compuesta por un elastomero termoplástico, un TPE, con dos franjas laterales de un geotextil, que ustedes lo pueden apreciar acá, ¿cierto? Este es el TPE y esto es el geotextil. Y esto, erróneamente, en algunos casos aquí en Chile se había utilizado para darle solución a las juntas de dilatación. Este es un producto que puede funcionar para juntas menores de 1,5 centímetros, eh, pero fundamentalmente está desarrollado para poder dar solución a lo que es la problemática de las grietas, ¿cierto? De juntas de construcción, porque tiene una mejor performance y trabajabilidad. Muchas veces uno utiliza un cordón bentonítico, un water stop, ese tipo de soluciones. Esto es un producto que viene también a aportar en ese elemento y funciona de esta forma donde yo tengo una junta de construcción o una junta de dilatación menor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, nunca más que esto, y lo que voy a hacer es trabajarlo en conjunto con un producto líquido, un poliuretano líquido y poder dar una capa base, una capa superior, y el producto adherido dentro de la membrana va a solventar este tipo de situaciones. Se puede aplicar en distintas superficies, en hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento, varias soluciones distintas, pero como les menciono, es un producto que va específicamente a trabajar lo que son grietas, fisuras y sobre todo las juntas de construcción. Entonces, cuando se funde la losa y posteriormente el muro, en el encuentro en L de estos dos elementos constructivos, podemos trabajar estos productos que nos van a dar una mejor solución incluso que los cordones bentoníticos como Waterstop, que también funcionan muy bien, pero tiene otras aplicaciones. Y esto es fundamentalmente las soluciones que podemos ver en la junta de dilatación. La junta de dilatación es fácilmente el 1% del proyecto. Lamentablemente, en gran parte de los casos, considera el 0% del presupuesto. Y cuando nos llaman, es siempre a última hora, cuando ya está el edificio terminado y dicen, bueno, ayúdame a solucionar la entrada de agua por napa subterránea en el -4, en el -5, en el -3. En estas situaciones es bastante complejo y bastante complicado poder dar solución. Por eso es muy importante tener en consideración que dentro de la impermeabilización estos elementos siempre están presentes y lo ideal es poder trabajarlos en su correcta fase. Si es una fundación, comenzar a trabajar desde la fundación porque estos productos se pueden trabajar hacia el lado ciego, si hay un muro berlinés para poder hacer la instalación inicial con este producto y posterior hormigonado, ¿cierto? Contra el muro berlinés se puede aplicar el producto, se hace la encierradura, se vierte el hormigón y esto funciona de una manera muy similar a la bentonita en ese tipo de vaciados, porque al vaciar el hormigón va a quedar adherido a esta anilla, a este poliacrilonitrilo oxidado, ¿cierto? Y va a formar parte de la masa del hormigón, más aún si va en conjunto con otras impermeabilizaciones. A veces no lo requieren porque quizás el estudio, el análisis eh, demuestra que la napa subterránea no es tan agresiva, no está tan presente, quizás está mucho más abajo, quizás está a 14 metros, nosotros tenemos un elemento que está a 10 metros solamente, pero no debemos olvidar que con el cambio climático, con las variaciones que tenemos, hay una gran variabilidad. Estos 2 últimos años en Chile han sido cruciales porque muchos de los proyectos habían olvidado que tenemos lluvias en invierno que son bastante potentes o que hay una cantidad de agua no menor que cae. Ahí en el norte hay aluviones, hay inviernos del desierto, hay una serie de elementos a considerar que obviamente los proyectistas, los especificadores con mayor certeza pueden ir ayudando a esto a darle solución, pero es un elemento que hay que considerar en conjunto con todo lo que está ocurriendo. Eh,
Y la junta de dilatación, como les digo, siempre es un elemento que tiene lamentablemente muy poca visibilidad. Entonces sería muy interesante poder ir incorporando las correctas soluciones donde la impermeabilización del elemento sea considerada desde el inicio y no una última solución. En este caso, incluso cristalizadores en la masa del hormigón, con el paso del tiempo pueden verse malogrados, porque finalmente, si hay demasiada agua accediendo, ingresando, entrando dentro de la estructura, vamos a tener un problema, no hay nada que hacer. Y en ese caso es absolutamente fundamental que podamos trabajar en conjunto con este tipo de sistemas. Es un sistema que está aquí en Chile, local, es un producto que tenemos stock en Chile, no es un producto que haya que traer con un pedido especial. Las vulcanizadoras están acá en Chile, presentes en las oficinas de Soprema, es decir, es un producto que está a la mano. Obviamente, si hay algún proyecto o producto especial que se requiera trabajar, bueno, hay que también verlo en cada uno de sus detalles. Pero ya hemos abordado varios proyectos aquí en Chile, estamos participando de Parque Arauco, hemos participado de Fiso Quillayes, hemos trabajado con gente de Mole Pérez Cotapos, hemos trabajado con varias empresas y es algo que ya está presente en nuestro mercado nacional y obviamente con un trabajo importante con especificadores, proyectistas del calibre de Vicky, que también han visualizado en estas soluciones una realidad que, pues, en la medida que la tecnología, perdón, nos va llegando, es un producto que cada vez va a tener mayor difusión y necesidad. Y en este caso, como les comento, ya está presente en Suprema Chile, está disponible para los estándares más comunes, que son las juntas de 5 centímetros, de 10 centímetros. Todo aquello que quizás pueda ser revisable para otro tipo de dimensiones, se puede revisar, no hay ningún inconveniente.